Damos comienzo, señorías, a la sesión plenaria número 5 de fecha 21 de julio del 2011. El primer punto del orden del día es el informe de la Diputación Permanente de acuerdo con lo regulado en el artículo 112 del Reglamento de la Asamblea de Extremadura. Ruego al señor secretario primero de la Mesa, el ilustrísimo señor don Alejandro Nogales Hernández, dé lectura de dicho informe. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 112 del Reglamento de la Asamblea, se procede a dar cuenta al Pleno de las actividades de la Diputación Permanente. El 20 de junio de 2011 se reunió la Mesa de la Diputación Permanente con los siguientes asuntos en su orden del día. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.2 del Reglamento, procede a verificar el cumplimiento formal de los requisitos exigidos para la adquisición de la condición de diputado, teniendo por acreditada la condición de diputado a los 65 electos. En atención a lo previsto en el artículo 11.1 del Reglamento, estableció un criterio para situar a los diputados en el hemiciclo durante la sesión constitutiva, acordándose con el voto en contra del vicepresidente segundo y el secretario segundo que se mantuviera la misma colocación que se había realizado a lo largo de la 7ª legislatura, adoptado al nuevo número de diputados de cada fuerza política y con escaños específicos para la coalición Izquierda Unida Verde Sides. Toma conocimiento del diputado de mayor edad y de los dos de menor edad para constituir la mesa de edad, que queda conformada así: ilustrísimo señor don Antonio Gómez Yuste como presidente, ilustrísima señora doña Gema María Cortés Luna e ilustrísimo señor don Francisco Luis Sánchez Álvarez como secretarios. En base a lo dispuesto en el artículo 46.2 del Reglamento, traslada a las fuerzas políticas con representación parlamentaria la posibilidad de que puedan presentar candidatos a la presidencia, vicepresidencias y secretarías de la Cámara. Por último, establece la fórmula para que los diputados puedan proceder a prestar el juramento o promesa a la Constitución y el Estatuto de Autonomía como condición para adquirir la condición de diputado. Asimismo, el 3 de junio de 2011 tuvo entrada en el registro de la Cámara un escrito del Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida por el que solicitaban la convocatoria urgente de la Diputación Permanente para que se convocara al Parlamento con el siguiente orden del día. Propuesta de pronunciamiento por la que la Asamblea de Extremadura insta al presidente de la Asamblea a promover, con la participación de los grupos parlamentarios, una modificación en la gestión y control de la oficina de quien ha ostentado la presidencia de la Junta de Extremadura. El 8 de junio de 2011, el vicepresidente segundo y el secretario segundo de la Mesa solicitaron la reunión de la Mesa a la Diputación Permanente para calificar dicho escrito. Dichos documentos no fueron objeto de tramitación. Muchas gracias, señor secretario primero de la Mesa. El segundo punto del orden del día es el informe de la Comisión del Estatuto de los Diputados conforme a lo que establece el artículo 15.3 del Reglamento de la Asamblea de Extremadura. El secretario primero de la Cámara, ilustrísimo señor don Alejandro Nogales Hernández, nuevamente procede a leer las conclusiones del informe emitido por la Comisión del Estatuto de los Diputados, elaborados en sesión de dicho órgano celebrada en esta Cámara el 18 de julio del 2011 a las 13:35 horas. Tiene la palabra, señor secretario primero. Primero, los diputados que han optado por tener un régimen de dedicación exclusiva habrán de desempeñar su cargo de diputado en régimen de dedicación absoluta, siendo incompatible con el desarrollo por sí o mediante sustitución o apoderamiento de cualquier otro cargo, profesión o actividad retribuida, pública o privada, por cuenta propia o ajena. En cualquier caso, no podrá percibirse más de una remuneración con cargo a los presupuestos de las administraciones públicas ni de los organismos y empresas de ellos dependientes. Segundo, los diputados podrán compatibilizar en todo caso su cargo con las funciones que enumera el artículo 3 de la Ley 585 de incompatibilidades de los miembros del Consejo de Gobierno y altos cargos de la Administración de la Junta de Extremadura, siempre y cuando cumplan con los requisitos que exige la ley. Tercero, la Ley 1/2011 de 31 de enero de modificación de la Ley 8/1994 de 23 de diciembre de Caja de Ahorro de Extremadura, en su artículo 14, artículo 39 bis, establece que el ejercicio de cargo de miembro de los órganos de gobierno de una caja de ahorro será incompatible con el de todo cargo político electo. La disposición transitoria quinta de dicha norma establece que los miembros de los órganos de gobierno que deban cesar en el ejercicio de su cargo como consecuencia de lo dispuesto en el artículo 39 bis de la Ley 8/1994 de 23 de diciembre de cajas de ahorro lo harán cuando concluya el mandato que ostenten a la entrada en vigor de la presente ley y, en todo caso, antes del 14 de julio de 2013,
sin que en ningún caso sea posible su renovación. En relación a lo expuesto, todos los diputados cumplen los requisitos legales señalados, por lo que no existe inconveniente para que adquieran su condición de diputado. Muchas gracias, señor secretario primero de la Mesa. Les informo, señorías, que ha tenido entrada en el registro de la Cámara una declaración institucional suscrita por los dos portavoces de los grupos parlamentarios Partido Popular, Extremadura Unida, PSOE Regionalista y el portavoz de la agrupación de diputados Izquierda Unida Verde SIES. Dicho escrito ha sido calificado por la Mesa conforme a lo dispuesto en el artículo 73.5 del Reglamento de la Asamblea de Extremadura. Se puede incorporar, por lo tanto, dicha declaración institucional al presente orden del día de la presente sesión plenaria. El señor secretario primero de la Mesa, señor Nogales Hernández, procede a dar lectura a la declaración institucional consensuada por los dos grupos parlamentarios y la agrupación de diputados Izquierda Unida Verde SIES. Declaración institucional de los grupos parlamentarios de la Asamblea de Extremadura sobre el corredor ferroviario Sines-Badajoz, Francia. La Unión Europea considera proyectos prioritarios de transporte los que suponen una aportación estratégica para la creación de una malla de alcance continental. Dentro de ella destacan especialmente las redes de transporte de ferrocarril por su contribución al ahorro de emisiones y a la descongestión del transporte de mercancía por carreteras. La Unión Europea aprobó una lista de 30 proyectos prioritarios para la red transeuropea de transporte con fecha de inicio en 2010 y finalización en 2020, con un presupuesto de 225.000 millones de euros. El proyecto número 16 es el eje ferroviario de transporte de mercancías a través de los Pirineos, Sines, Algeciras, Madrid, París. Dentro de esta iniciativa se define la creación prioritaria de un ramal ferroviario de transporte de mercancías que conectará el puerto de Sines con Badajoz, Puerto Llano, Madrid, París. Este eje de desarrollo prioritario en Europa también es esencial para Extremadura porque asegura una posible conexión entre Sines y Valencia en ambos sentidos, garantizando asimismo la potenciación de la línea ferroviaria que, en su tramo extremeño, pasa por las principales zonas de producción agroalimentarias. Es imprescindible para el presente y futuro de los extremeños porque se trata de una iniciativa económica y social que permitirá consolidar no solo la plataforma logística del suroeste ibérico, sino también el cumplimiento del Pacto Social y Político de Reformas para Extremadura. En junio de 2010, las comunidades de Aragón, Madrid, Castilla-La Mancha, Andalucía y Extremadura constituyeron un grupo de apoyo al eje 16 y su compromiso de trabajar conjuntamente para la consecución de dicho corredor ferroviario. En estos momentos que se comienza a discutir el presupuesto para la Unión Europea en el periodo 2014-2020, los grupos parlamentarios Partido Popular Extremadura Unido, Socialista, PSOE Regionalistas e Izquierda Unida Verde SIES quieren declarar conjuntamente en la Asamblea de Extremadura: primero, el apoyo a la decisión de consolidar la construcción del ramal Sines-Badajoz, Puerto Llano, Madrid, París. Segundo, impulsar la opción de ejecutar este ramal, así como la continuación de los tramos ya iniciados, que permita el desarrollo de proyectos de transporte, logísticos e industriales en nuestra comunidad. Tercero, nuestro compromiso de defender la prioridad de dicho eje con las otras comunidades autónomas concernidas en el Comité de las Regiones y en el Parlamento Europeo. Cuarto, instar al Gobierno de España y a la Comisión Europea a que continúen considerando prioritario el eje 16 dentro de las conexiones de Portugal y España con Francia y así lo incluyan en las perspectivas financieras para el periodo 2014-2020. Mérida, 21 de julio de 2011, firmado por Valentín García Fernández, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista Regionalista, Luis Alfonso Hernández Jarrón, portavoz del Grupo Popular Extremadura Unida, Pedro Escobar Muñoz, portavoz del Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verde SIES. Gracias, señor secretario primero de la Mesa. Bien, una vez leída la declaración institucional y no existiendo más asuntos en el orden del día, señorías, se levanta la sesión. Buenos días.